Espero le guste la entrevista que le hice a Marcel López, un amigo en el plano personal, pero más allá de eso, estudió medicina 2 veces, estudió medicina en Cuba, estudió medicina en el Caribe, ahora está en los Estados Unidos practicando medicina y en esta entrevista nos habla cómo él logró hacer esas cosas, también nos da consejos cómo mejorar nuestra salud, incluso nos dice qué es lo que no le gusta del sistema de salud estadounidense y mucho más. Sin más, los dejo con la entrevista. Muchas gracias. Doctor Marcel López, muchas gracias por venir a mi podcast. Ya que estás practicando medicina en los Estados Unidos, quería comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta del sistema de salud en Estados Unidos? Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado al podcast. El primero de todo, para mí es un honor. Gracias. Eh, lo que menos me gusta del sistema de salud, yo creo que es lo que menos le gusta a todo el mundo. Creo que es un factor común, según he podido hablar con muchos de mis compañeros, el- la cantidad de papeleo que hay que hacer. Prácticamente las compañías de seguro dictan de qué forma tú vas a practicar medicina, a cómo vas a tratar al paciente. Y eso se traduce en la forma de algo que aquí se conoce como prior authorization, que básicamente dice que primero necesitas tener una autorización del seguro antes de poder prescribir un medicamento y muchas veces no se sabe ni qué medicamento es el que puede prescribir hasta que ellos te dicen que no, que ese medicamento requiere prior authorization. Wow. A grosso Y modo, sí, es eso, porque eso incrementa el tiempo que vas a emplear haciendo papeleo, tiempo que puedes compartir con tu familia y sin embargo vas a estar delante de una computadora hablando cosas todo el tiempo. claro, claro. Y Marcel, tú estudiaste medicina en Cuba, después fuiste al Caribe, estudiaste prácticamente medicina 2 veces y ahora estás en los Estados Unidos. Entonces, relacionado a lo que te pregunté anteriormente, ¿me puedes más o menos, según tu punto de vista y también compartir un poco de experiencia personal, la diferencia entre los diferentes países? ¿Qué te gustó, qué no te gustó de cada uno? Bueno, lo que más me gustó del sistema de salud nuestro es que no tienes que preocuparte tanto por eh, la cuestión de la parte legal de la medicina. Tú Disculpa, puedes cuando dijiste nuestro, nos referimos a Cuba, ¿verdad? a Cuba. Sí. Ok, ok, Estoy hablando de Cuba versus Estados Unidos. ok, Eh, la gran diferencia es esa, que en Estados Unidos te tienes que cuidar mucho. Es una medicina defensiva. En Cuba se practica con un poquito más de libertad y no tienes que tener tanto cuidado de cómo hablas con el paciente, porque no estás preocupado de que el paciente pueda utilizar tus palabras para demandarte con malas intenciones cuando en realidad nunca hubo ninguna violación de ningún tipo. Lo que más me gusta de la medicina de acá es la libertad que tienes. Eh, tienes más capacidad de ordenar los estudios que tú quisieras ordenar. A veces son innecesarios, pero en la mayoría de las ocasiones, no sé si recuerdas en Cuba cuando había que ordenar morfina, había que llenar no sé cuántos papeles. Sin embargo, claro. aquí está a la punta de los dedos, solamente ordenas morfina y cuidar, por supuesto, de que la dosis que estás ordenando es adecuada, pero no tienes que preocuparte de ese tipo de problemas legales, al Claro. menos no a esa intensidad. Y en comparación con el Caribe, cuando estuviste en el Caribe. En el Caribe, la exposición que tuve a la medicina fue muy breve. Ahí estuve solamente lo que ellos le llaman un término, es como un semestre, pero no llega a ser 6 meses. Eh, no tuve esa interacción suficiente como para tener mi opinión. Yo sé que donde yo estaba había muchos médicos cubanos, nunca pude intercambiar con ninguno, pero es uno de esos lugares donde Cuba ha enviado muchos médicos de misión. Tiene mucho déficit, pero aún así tienen muchas más cosas que las que tenemos en Cuba. Claro. Y Marcel, ¿me puedes compartir un poquito cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que aprendiste que podías hacer esa vía? ¿El por qué lo hiciste? Un poquito sobre eso. Bueno, para mí fue una experiencia un poco dulce y amarga. Amarga al principio porque yo no tenía certeza de cómo iba a poder ingresar en el sistema nuevamente y como en Cuba todo era incógnito, nosotros no teníamos prácticamente acceso a Internet.
Yo llegué acá sin saber exactamente cómo acceder a eso y empecé enseguida a buscar desde el principio. Cuando no tenía ni siquiera el dinero para empezar nada, todo fue cuestión de buscar la información. Nadie me podía dar información, pero tenemos a Google y alguien me dijo, quizá puedas explorar la vía de las escuelas en el Caribe. Y yo decía, ¿escuelas en el Caribe? ¿Qué es eso? Hay muchas escuelas que los dueños son americanos. Es prácticamente un negocio. Eh, Ellos ponen su escuelita fuera de Estados Unidos que les es más fácil, más económico y básicamente tienen sus requisitos para entrar, son bastante estrictos. Tienen que pasar los mismos exámenes que tienen que pasar para entrar a la escuela de medicina en Estados Unidos. Encontré esta escuela que prácticamente me aceptaba todos mis créditos anteriores, pero al mismo tiempo tenía que hacerla, no me podía aceptar más que la mitad de esos cursos. La parte clínica sí tenía que hacerla, porque también me daba esa ventaja para poder ingresar al sistema cuando llegara acá, cuando aplicara la residencia en Estados Unidos. Casualmente en esa escuela había médicos cubanos trabajando de profesores, una Wow. cosa increíble. Ellos enseguida se pusieron en contacto conmigo cuando vieron mi aplicación y, y bueno, abogaron por mí porque ellos tenían requisitos que yo no podía cumplir, como por ejemplo que mi escuela de Cuba enviara directamente mis notas hacia la escuela en el Caribe, cosa que no había forma de lograrlo. Yo tenía las notas en mi poder, ellos fueron bastante condescendientes y me las aceptaron así, me dieron un voto de confianza, yo se lo agradezco con el corazón. Y así fue como empezó todo. Muy asustado al principio, porque era un idioma nuevo, yo todo lo que lo había aprendido en español, pero ya cuando pasó ese primer semestre que yo tuve que hacer allá, ya me di cuenta que sí, que era posible. Tú empezaste como en tercer año de medicina en esa escuela, en los créditos. Empecé al final como del segundo año, final del segundo año y eso, y una vez que yo pasaba un examen que ellos me hacían ahí, era lo que me permitía pasar al tercer año. Ese examen era el Step One. No, ellos tienen otro nombre, creo que se llama CBSE Okay. y es como un examen que mide tu preparación para pasar el Step One. Si tú no pasas ese examen, ellos no te dejan tomar el Step One, porque prácticamente es el prestigio de ellos lo que está en juego. Básicamente ellos te preparan también y te dan todos los recursos para que hagas los exámenes que serían One, el Two, que son los que se hacen en Estados Unidos para practicar medicina. Correcto. Sí, ellos te dan algunos recursos, pero básicamente más bien es la orientación. Yo tuve que comprar mis propios bancos de preguntas. Ellos me daban uno, pero el favorito de todo, que es como decir la Biblia para pasar los steps, es el UWorld, que es muy caro y ese lo tuve que pagar de mis propios recursos. Y de verdad que sí fue fundamental. Sin el banco de preguntas de UWorld no es casi imposible pasar ese examen. El que ellos te dieron era el Kaplan, ¿verdad? No, era del NBME. Oh, ok, ok. Está bien. Y entonces, los últimos como 2 años lo hiciste en los Estados Unidos. Ellos te rotaban para los Estados Unidos. Exacto, si ellos tenían rotaciones establecidas en Baltimore, Maryland, y ahora eso ha cambiado. Ellos realmente te dan la opción de hacerlo allá o de hacerlo en Georgia. En ese tiempo no existía Georgia, ellos abrieron ese campus después que yo terminé. Pero habían varios hospitales, incluso ellos arreglaban rotaciones con médicos que estaban afiliados con Johns Hopkins y eso era muy emocionante. Fue mi primera experiencia en Johns Hopkins, me permitieron ir, por lo menos a ver, y como de una forma o de otra, en todas las personas, todos los médicos en Baltimore están afiliados con Johns Hopkins, que es como yo creo que es el número 2 en Estados Unidos, el número 2, el número 3. Sí, sí, sí. No, estamos hablando de otro nivel, de otro nivel. Y según tu experiencia, porque yo he oído que a veces las personas que estudian en el Caribe dicen, no, vas a tener menos probabilidades después de entrar a un programa de residencia en los Estados Unidos. Otras personas dicen, es casi lo mismo. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Es decir, la diferencia entre estudiar en el Caribe
estudiar en los Estados Unidos o estudiar, vamos a decir, en otro país que no sea ni el Caribe ni los Estados Unidos? ¿Cómo tú crees que se ve esas diferencias en tus estudios a la hora de aplicar a un programa de residencia? Definitivamente ser IMG ya constituye un desafío para ti entrar al sistema de Estados Unidos porque tú realmente tienes que demostrarles a ellos que tú estás a la altura o incluso por encima de los estudiantes americanos para que te den la oportunidad. Hay muchos factores que influyen en si te aceptan o no a un programa de residencia. El número uno son tus resultados de los exámenes, de los steps. Número dos, la escuela, por supuesto. Eh, Influye más una escuela en Europa que una escuela en el Caribe, pero al mismo tiempo también depende de tu entrenamiento. Si una persona que fue a una escuela en Europa no ha tenido ningún tipo de experiencia clínica en Estados Unidos, eso influye también, Claro, que es la ventaja que tienen los médicos que se forman en el Caribe, que ellos vienen y hacen sus rotaciones clínicas acá, hacen conexiones con los médicos acá, tienen cartas de recomendación de los médicos acá, eh, y eso incrementa sus posibilidades porque una buena carta de recomendación también se puede traducir en que te acepten a un buen programa, con el programa de tu preferencia. claro. Algo que me llamó la atención a mí, que los IMG, que serían los médicos graduados internacionales, cuando están haciendo la aplicación para los Estados Unidos, dicen que se necesita carta de recomendación, rotaciones clínicas en los Estados Unidos, y eso me llamaba la atención. Decía, bueno, si tú estudiaste en otro país, de hecho, te llamas internacional porque estuviste estudiando en otro país, ¿cómo es posible que te estén pidiendo esas cosas de los Estados Unidos? Y eso como que era difícil de entender para mí al principio. Y es porque muchas escuelas tienen sus rotaciones acá. Exactamente. Y muchas escuelas que no tienen rotaciones acá, los estudiantes, desde que van a la universidad, tienen en mente venir acá a Estados Unidos y ya, por supuesto, son aquellos que tienen un poquito más de recursos financieros. Se pagan rotaciones clínicas acá o observership, como le dicen también, que tienen menos peso que una rotación clínica, pero también ayuda porque puedes tener un médico que te vio trabajar o que te vio eh, tu, tu, tu ética laboral y está de acuerdo en escribirte una carta de recomendación y por supuesto existen también oportunidades como investigaciones. Yo nunca tuve que hacer investigaciones, pero sí tengo otros compañeros que están haciendo la residencia conmigo que hicieron un año de investigaciones en la clínica Mayo. eh, y esos son un poco más difíciles de conseguir, pero no es imposible porque he visto muchas personas que lo han hecho. Claro. Y, y Marcel, hay personas que no pueden hacer esa vía que tú hiciste, ni pueden, vamos a decir, practicar medicina de nuevo, y son médicos de otros países, y a veces se van por otras rutas, como enfermería, etcétera, o que ya pueden practicar como nurse practitioner o physician assistant. Desde el punto de vista tú que estás ahora en los hospitales acá en los Estados Unidos ya practicando medicina, ¿cómo tú ves eso? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cómo se ve ya en la práctica o cómo se ven entre ustedes? ¿Cómo es esa relación entre los diferentes profesionales de salud? Porque es muy confuso y para personas que vienen de otros países ya no entienden. ¿Cómo es que un enfermero puede practicar medicina? Entonces, ¿me puedes explicar un poquito cómo es eso? Pues sí, los enfermeros, los nurse practitioners, los enfermeros practicantes, trabajan bajo la sombra de un médico. Ellos prácticamente hacen el trabajo, lo mismo que hace un médico, pero los médicos supervisan todo lo que ellos hacen. El, por supuesto, la cantidad de años de entrenamiento que tiene que pasar un nurse practitioner es muy inferior a la que pasa un médico eh, completamente certificado. Eh, pero sí, trabajan prácticamente haciendo lo mismo, aunque es realmente iluso creer que tengan el mismo entrenamiento los dos. Eh, es la diferencia en este sistema que los nurse practitioners, los physician assistants son conocidos como advanced practitioners y prácticamente tienen el poder de hacer lo mismo que hace un médico, pero más allá tienen la capacidad de transferirse de una especialidad a otra sin tener que pasar la misma cantidad de años estudiando.
es una opción bien atractiva. Incluso he conocido médicos que pocosamente me han dicho que son hasta más inteligentes que nosotros porque realmente pueden hacer lo mismo que nosotros y pueden transferirse de la que le gusta a la que no le guste y no tienen que hacer la misma, no tienen que hacer la cantidad de sacrificio que tenemos que hacer nosotros. Eh, pero sí, no es una mala opción para nada, es una buena opción. Te va a restar unos cuantos años de sacrificio y de entrenamiento y también no tener que pasar por el proceso de match que es bien estresante. Pero si tu deseo final es hacerte médico y ese es tu sueño, pues definitivamente hazlo, go for it, como se dice en inglés. Y hablando de match, cuéntame cómo fue ese proceso tuyo y qué estás haciendo, cómo llegaste a donde estás ahora. El proceso del match fue bien estresante al principio, porque yo lo tuve que hacer en el mismo año que ocurrió el problema del COVID, la pandemia del COVID. Y por supuesto las cartas de recomendación fueron limitadas, hubo un poquito más de flexibilidad con los programas, porque todo fue virtual, podías aplicar a muchos más programas y tenías muchas más entrevistas, pero había menos certeza de qué es lo que iba a poder ocurrir. Terminé haciendo un año, o sea, haciendo el match en un programa de medicina familiar. No era mi objetivo hacer medicina familiar. Eh, entonces terminé al otro año aplicando de nuevo el match y terminé en un programa de medicina interna. Wow. Eh, Me he sentido súper feliz acá. Realmente era la opción que yo quería desde el principio. Eh, y nunca esperé, porque yo siempre he sabido que hacer el match en Florida es mucho más difícil para los IMGs y fue un privilegio, bueno, estar más cerca de mi familia, en la Florida, que es donde todo el mundo quiere estar. Claro. ¿Y en qué año estás ahora? Ahora estoy en el tercer año, ¿Y cuántos años son? son 3 años, Es decir, que ya este año es el último para ser especialista. exacto. Este es mi cuarto año de residencia, pero son 3 años de medicina interna. Muy bien. Y cuéntame cómo es el proceso para estudiar, de dónde saca la, es decir, ¿son por libro, es más research o up to date? ¿Cómo haces para eso? Realmente estudiar por libro es para el que tenga el tiempo, que raras veces alguien tiene el tiempo de estudiar un libro. Ya yo tengo familia, me es más difícil, entonces todo es como un quick research en la computadora. Eh, Up to date es el recurso que más utiliza todo el mundo. A algunos médicos les gusta, a otros médicos no les gusta, pero el más factible, el más fácil de encontrar lo que sea que tú quieras buscar. Existe también Dynamed, existe también los bancos de preguntas que nos dan para prepararnos para los boards de medicina, MKSAP o MEXAP, y existe también UWorld, si tienes el dinero para comprarlo. También existe un UWorld para el banco, para los boards de medicina. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es qué tanto énfasis ponen cuando ahora tú estás estudiando? Es decir, porque yo tengo entendido que los Estados Unidos le ponen mucho énfasis a lo novedoso, a lo nuevo que va saliendo. Cuéntame cómo es eso y cómo tú te puedes ir poniendo al día así para en los pases de visita o a la hora de los exámenes. La mayoría de las veces, de lo más novedoso, tú te enteras en el medio, hablando con tus compañeros. Alguien te dice, mira, actualizaron los guidelines eh, de AFib, de la fibrilación auricular, en la American Heart Association. Y así es como uno va y se nutre por sí mismo de esa nueva información. Todo está cambiando constantemente. La forma que se practica medicina acá, o al menos de la forma en que te entrenan, es básicamente haciéndote leer estudios nuevos. Eh, Tú dices, bueno, este medicamento sirve para esta enfermedad, pero lo hemos hecho tradicionalmente empírico over, o por así decirlo, off-label, es como le dicen ellos. Entonces, off-label significa que no hay nada, no hay un estudio que pruebe que eso realmente funcione, pero es lo que mejor conocemos hasta este momento. Eso te esfuerza a que si haya allá afuera algún tipo de investigación, algún tipo de estudio que alguien
eh, realizó en una universidad o en un hospital. Incluso no tiene que ser ni siquiera en Estados Unidos, puede ser en algún país de Europa, puede ser en algún país asiático, en China, en India. Eh, Mira ese estudio y con ojo crítico decide si la información o el resultado es válido. Muchas veces son resultados tan impresionantes, pero cuando miras al diseño del estudio te das cuenta de que hay algo que no compagina. Por eso que tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser muy cuidadoso en los estudios que lees para, con toda certeza, ir y practicar medicina. Tiene que ser algo que sea bien probado. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de aprender cómo leer esos estudios? Porque yo creo que eso también es un problema que hoy ocurre en las redes sociales. Todo el mundo habla en las redes sociales de tal estudio pasó tal cosa, pero cuando vas al estudio en sí, no todos son iguales, todos los estudios no son iguales. ¿Puedes explicar un poquito más por qué todos los estudios no son iguales y cómo es que tú haces para analizarlo? Por arribita, no, si quieres no profundices mucho, pero por arribita ahí, ¿cómo tú crees que podemos resolver eso? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ver el diseño del estudio, la población que escogieron, eh, los, cohortes o cohort, como se dice en inglés, que escogieron uno versus el otro. Pero otra cosa muy importante a tener en cuenta es el sponsor del estudio. ¿Quién patrocinó ese estudio? Porque te va a decir de cuán confiable puede ser esa información que te están dando. Desgraciadamente, no siempre existe dinero disponible para hacer todo el tipo de estudio que uno quisiera. Ese dinero para esos estudios viene de compañías farmacéuticas en muchas ocasiones. Eh, por supuesto, ellos tienen que hacer como un disclosure, tienen que dejarte saber en qué condiciones se hizo el estudio. Las leyes lo dictan así y tú al final decides si crees o no crees el estudio. Los estudios que más se ven en la práctica son aquellos que han sido aprobados por eh, las organizaciones bien conocidas en el medio. Eh, American Heart Association, eh, o algún otro tipo de organizaciones de cualquier otra especialidad. Te digo esa porque particularmente tengo un interés en cardiología, pero puede ser cualquier otra, de manera que varias personas que son voces creíbles en el medio hayan mirado el estudio y se hayan visto envueltos también en la realización de ese estudio para tú tener un poco más de confianza en que lo que te muestra ese estudio es real. Claro, sí. Y hablando de, vamos a decir ya de la práctica clínica como del día a día, yo recuerdo que cuando nosotros estudiamos en Cuba nos daban mucho énfasis en el método clínico. ¿Cómo ves ese método clínico aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo tú lo pones en práctica? ¿Qué tanto valor tiene? ¿Tiene tanto peso como nos decían a nosotros? ¿O me puedes elaborar un poquito acerca de eso? No, definitivamente tiene peso. Es muy importante el método clínico, a pesar de lo que digan muchas personas, pero no tiene esa intensidad que nosotros le damos en Cuba, que mayormente se la damos por la falta de recursos que teníamos. Pero se ha probado acá, y yo lo he visto con propios ojos, que el método clínico tiene poca sensibilidad eh, y poca especificidad también. Muchas veces está buscando ciertas características clínicas que tú ves en ciertas condiciones que ya tú sabes que el paciente tiene, porque cuando el paciente llega a ti en la sala de emergencia ya le han hecho de todo y tú ya te entregan el paciente sabiendo prácticamente el diagnóstico. A veces no lo sabes, pero prácticamente sabiendo el diagnóstico, por ejemplo, de una pericarditis, eh, algún tipo de endocarditis. Cuando el paciente llega a ti ya tiene todos los estudios habidos y por haber, quizá le falte alguno. Pero cuando tú lo examinas físicamente, tú no le notas la mayoría de las cosas que tú esperabas encontrar en un paciente con pericarditis, como el pericardial knock, como los ruidos distantes. A veces tiene una pericarditis o tiene un derrame pericárdico y tú escuchas el corazón perfectamente bien.
A pesar de que es un derrame pericárdico de casi 1 litro, tú escuchas el corazón como si nada. Entonces, sí, definitivamente es muy importante tocar al paciente, porque sí te da datos clínicos que te guían en tu trabajo, cuando tienes que tú buscar el porqué de las cosas, que es en la minoría de los casos, son, qué sé yo, el 50-60% de los pacientes que ves tú, si tienes que ir, salir y practicar como un internista verdadero. Pero en la vida real, la práctica te muestra que el método clínico no es el 90% como nos explicaban a nosotros. Yo diría que es más como un 60%. Que todavía es bastante. Sí. Eh, yo recuerdo haber visto algún día un libro, no recuerdo ahora el nombre del libro, pero a lo mejor tú sabes de qué te estaba hablando, que te decía los síntomas y qué por ciento se podía ver en esa patología. O, por ejemplo, no sé, si vamos a tener este síntoma en el infarto, vamos a decir dolor, lo vamos a ver en este por ciento de pacientes. Y eso te puede dar también una idea de, ok, si no lo estoy viendo, hay un 40% de probabilidad de que sí esté esa patología. Entonces, ¿tienes alguna referencia sobre algo así que uno pueda investigar? Así, a grosso modo, no te puedo decir específicamente, eh, pero no sé, quizás me puedas formular la pregunta de otra forma y Ujú. eh, quizás puedas entender mejor lo que me estás Claro, preguntando. claro. Por ejemplo, la parte de la semiología. No recuerdo si es el libro este de semiología que se usa mucho aquí en los Estados Unidos, que no recuerdo ahora el nombre cuál es, que te dicen el dolor en el infarto de miocardio lo vas a ver eh, X cantidad o un por ciento de veces en los Ajá, pacientes. Sí, pero tú saber, por ejemplo, porque hay algunas personas, te digo para que el médico, por ejemplo, si se le presenta un paciente y no tiene ese dolor característico, no piense, dice, ah, bueno, si no tiene el dolor característico que yo creo que debe tener para en caso de infarto, entonces no lo tiene. Uno sabe que no es así, pero yo lo que te quiero decir es qué por ciento uno más o menos para tener en la cabeza se presenta de esa manera, qué por ciento no se presenta de esa manera. Algún libro que te diga así, pero con todos los síntomas, vamos a decir, la parte abdominal, la parte de cualquier tipo de enfermedad. bueno, realmente si te digo, los pacientes que yo he visto de las enfermedades que nosotros hemos estudiado durante la escuela de medicina, yo no he visto prácticamente, prácticamente ninguna de esas condiciones presentarse de la forma que nosotros las hemos estudiado. Yo te diría, a grosso modo, porque realmente hay que mirar los datos, ya nos han entrenado así y ya así es como hacemos todo. Habría que mirar los datos para ver realmente si un infarto de miocardio se presenta un 80 o un 90% de las veces, básicamente como se ve. Pero en mi experiencia, en lo que yo he visto, eh, y lo he visto mayormente con enfermedades, por ejemplo, cerebrovasculares, el stroke, yo diría que quizás un 10%, un 20% he visto a un paciente presentarse con un stroke de forma clásica e incluso a veces se presentan como un ataque transitorio de isquemia y cuando le haces la resonancia magnética tiene un stroke. Ah, Y todos los síntomas desaparecieron totalmente en cuestión de un par de horas. Por eso es que te digo que es muy difícil aplicar ese método clínico y muy difícil darte una respuesta con certeza, porque es que tenemos toda la técnica de acá para demostrar las cosas. Y ya te digo, a veces se hacen de forma innecesaria, indiscriminadamente, pero sí te demuestra que no es como siempre se nos enseñó desde la escuela médica. ya. Es decir, que a veces es bueno hacer los exámenes complementarios aunque tú no creas que lo necesitas. Realmente no siempre es así, porque no va a cambiar tu manera. Ok. ¿Ves? Si tú ves un cambio en, en la presentación clínica del paciente, un cambio para mejoría, eh, en la mayoría de las situaciones, no siempre, y particularmente en el stroke, que es lo que estábamos hablando ahora mismo,
no va a ser ningún cambio que yo le haga una resonancia magnética al paciente porque el tratamiento va a ser el mismo. El tratamiento va a ser una estatina, va a ser terapia física si el paciente tiene algún déficit todavía. En caso de un paciente que el déficit haya resuelto, ni siquiera tienes que hacer terapia física. Lo único que te daría la resonancia magnética sería la certeza de que tu diagnóstico fue correcto. Pero al mismo tiempo la resonancia magnética encarece los cuidados de salud. Claro, Entonces, realmente no hay ningún beneficio en hacer la resonancia magnética cuando eh, las manifestaciones clínicas ya han resuelto totalmente. Lo que sí cambia es que si tú tienes la certeza de que esto fue un stroke, o al menos la sospecha, tratarlo con estatina y optimizar otro tipo de comorbilidades o factores de riesgo. Pacientes diabéticos, optimizar la diabetes, asegurarse que el paciente dé seguimiento con su médico primario después que salga del hospital. Esas son las cosas que tú puedes hacer. Eh, pero sí, realmente no siempre cambia tu manejo el saber de verdad que el paciente tiene lo que tú crees que tiene. claro. Eso depende entonces de cada patología, cada individuo. Claro. Y, y vamos a hablar de las personas, vamos a decir personas que no tengan nada grave, que no tengan que ir al hospital, porque tengo entendido que tú trabajas principalmente en el hospital. Ujú. Pero también el clínico tiene su trabajo también en la consulta externa, ¿no? Con las diferentes personas que quizás no están tan enfermas. Ahora, mi pregunta con respecto a eso es lo siguiente, y con respecto al método clínico. Va un paciente donde estás tú, pero es una persona que se ve saludable, más o menos saludable. Y entonces, ¿tú crees que tenga algún tipo de beneficio hacer exámenes complementarios en personas que se ven aparentemente saludables, pero puede que estén, no sé, un poquito sobrepeso o algo así, para ver cómo están sus diferentes valores de laboratorio? Sí, yo creo que como parte de mi entrenamiento yo también tengo que hacer eh, consulta externa, al menos una vez en semana. Y sí les recomiendo a todas las personas que al menos una vez al año se hagan algún tipo de chequeo médico, que les hagan un examen físico, que le hagan exámenes de laboratorio, porque eso te muestra como la tendencia. Si tus exámenes de laboratorio este año fueron normal y si lo repites el año que viene, hay un cambio, ya te dice que tú puedes hacer algún tipo de intervención. Lo más común que yo he visto, por ejemplo, el colesterol. Muchas personas jóvenes con colesterol elevado en sus 30. Eh, Cosa que puedes hacer inmediatamente, fácilmente en la casa, hacer ejercicio físico, hacer cambios en la dieta. Eh, si tu riesgo es muy alto, producto que tiene historia en la familia de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, sí se le puede añadir una estatina. Si tienes algún otro tipo de factor de riesgo, como la diabetes, hacer algún tipo de cambio, añadir la estatina. De sí o sí, es muy importante la estatina en pacientes diabéticos. Eh, la diabetes es la enfermedad que prácticamente causa más estragos en este país, la diabetes y la hipertensión. Es muy común en este país. Bueno, realmente en muchos países occidentales es un problema de salud significativo. Pero sí, definitivamente yo le aconsejo a todo el mundo que de una forma o de otra siempre vean a algún médico al menos una vez al año. Cuando vean médico, por ejemplo, ¿qué exámenes? Vamos a decir que el dinero no sea un problema. Y porque yo sé que también cada examen tiene su costo y algunas personas no se hacen algunos exámenes para que no le cueste tanto. Pero digamos que el dinero no es un problema. ¿Qué exámenes tú indicarías a una persona, vamos a decir, de manera ideal? Ahora, si tú quieres, me lo puedes dividir por sexo o por edades, como quieras. ¿Cuál tú dirías? Esto yo creo que son buenos hacérselo para ver cómo está tu salud. Lo que más hacemos nosotros a un paciente nuevo que se presenta, dependencia de la edad, por supuesto, también, pero el más común es un hemograma completo, eh, una química sanguínea que incluye la creatinina, que no es función renal, pero nos da una idea de cómo están funcionando los riñones, la hemoglobina A1C,
sobre todo en pacientes que tienen algo de sobrepeso, porque puede que no sea diabético, pero puede estar en el rango de la prediabetes. Y si es así, puede desde muy temprano empezar a hacer algún tipo de modificación, como bajar el peso, cambiar la dieta. Eh, Otro que hacemos nosotros muy común, sobre todo para pacientes que son nuevos en la clínica, exámenes de VIH, exámenes de hepatitis B, eh, esos son los más importantes que hacemos. Claro. Y, y si el paciente, me habías hablado anteriormente que la diabetes y la hipertensión son las enfermedades que más común afectan a a la población. En cada uno de esos enfermedades, ¿cuáles tú aconsejarías? Es decir, en caso de que te llegue un paciente diabético, ¿cuáles tú mandarías? En caso de que te llegue un paciente hipertenso, ¿cuáles mandarías? ¿Cómo cambiaría eso? Realmente haría todos esos que te mencioné ahora mismo. Si el paciente no tiene ninguna queja, realmente no haría ningún otro examen. Si el Ok, paciente se presenta con alguna preocupación, dice, por ejemplo, el otro día tuve un dolor en el pecho y estoy preocupado, entonces le haría un electrocardiograma. Eh, el electrocardiograma nos puede mostrar cosas como un infarto antiguo del miocardio o un infarto silente. Nos puede mostrar, por ejemplo, que lo que muchas personas conocen popularmente como agrandamiento del corazón, que no es más que hipertrofia del músculo cardíaco. Nos puede mostrar que, digamos, producto de ese infarto de miocardio que tuvieron en el pasado, quedó con algún tipo de secuela, con un bloqueo cardíaco. Nos puede mostrar incidentalmente, sobre todo en pacientes un poco más ya en los 50, 60 años, algún tipo de arritmia como la fibrilación auricular, que es muy común y está directamente asociada con la hipertensión. Y la importancia de detectar este tipo de arritmia se basa mayormente en prevenir otras complicaciones como el stroke, que es el más común teniendo fibrilación auricular. Porque si tuvieras esa arritmia, que es una arritmia bastante benigna, simplemente cuestión de prevenir las consecuencias, en ese caso entonces deberías tener algún tipo de anticoagulación. No es muy común en pacientes jóvenes entre sus 30 y 40 años, pero bueno, siempre te encuentras las excepciones. claro. Sí, sí, es bastante. Todas estas enfermedades son enfermedades crónicas, ¿verdad? ¿Me podías elaborar un poquito más? ¿Qué entiendes como la palabra crónica? Bueno, para las personas que quizás estén observando este chat y no conozcan mucho de algún tipo de terminología médica, las enfermedades se dividen en enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles son las más comunes en este país, en Estados Unidos, producto de que tienen una relación directa con los estilos de vida, incluyendo la dieta, incluyendo peso corporal, el nivel de actividad que realizan las personas, si tienen algún tipo de trabajo que es un trabajo sedentario de oficina o si es un tipo de trabajo que a pesar de ser físico conlleva mucho estrés y la dieta no es la más adecuada. Ejemplos de esas enfermedades pueden ser la que mencionamos ya, diabetes, hipertensión, eh, las personas que tienen la obesidad es una enfermedad también, y se divide en varios niveles. eh, la obesidad y la obesidad mórbida, que es la más extrema, en dependencia del tipo de índice de masa corporal. Otras enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver, por ejemplo, con el hábito de fumar pueden ser el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o COPD, como se conoce con sus siglas en inglés. Eh, la enfermedad vascular periférica, que también tiene relación directa con el hábito de fumar, con el nivel de colesterol elevado. Y en otras instancias, en otras ocasiones, es también herencia familiar, genética, Claro. Y esta, por mencionar alguna de esas enfermedades. claro, claro, no, la lista es extensa. Y cuando decimos crónica, Marcel, tengo entendido que más de 3 meses ya se considera crónico. Ahora, cuando decimos crónico, también queremos decir que nunca se le van a quitar a la persona. O tú crees que sí? Vamos a ponerte un ejemplo concreto: obesidad, diabetes. ¿Tú crees que puede ser reversible y curarse? Yo soy un creedor, o sea, yo creo fervientemente que la mayoría de las enfermedades que tenemos en estos momentos
enfermedades crónicas en particular, todas son modificables. Modificables al punto de ser curables. No quiere decir que no vuelvas a tenerlo en el futuro si cambias de nuevo tu estilo de vida. Y el ejemplo perfecto que yo encuentro para eso es la diabetes y la hipertensión. Las personas diabéticas, estudios han mostrado que una persona que hoy no es diabética, pero el año que viene es diabético, tuvo algún tipo de cambio, en particular la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es totalmente diferente, pero Claro. no es la más común. ¿Puedes explicar un Entonces, poquito sobre eso, por favor? Para alguien que no sepa. la enfermedad de la diabetes tipo 1, por ejemplo, está asociada mayormente con enfermedades autoinmunes. O sea que si tú padeces algún tipo de enfermedad autoinmune, tienes mayor riesgo si eres una persona joven, joven en los 20 y raras veces en tus 30, pero eso es muy raro. Eh, bueno, de los 20 hacia abajo, en personas adultos jóvenes, puede o tiene incremento en el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 1. Y todo se basa en desarrollar autoanticuerpos que atacan tus propios tejidos, en particular el tejido del páncreas. La diabetes tipo 2 tiene más bien que ver con tu estilo de vida. Una persona que tiene mayor eh, grasa en la región abdominal tiene mayor riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 en el futuro. Pues algunos lo desarrollan más temprano, otros lo desarrollan más tarde. Todo tiene que ver con la genética, no hay forma de explicarlo 100%. Si eso es la parte bonita de la medicina, que nadie te puede explicar 100%, simplemente te pueden dar con un rango de probabilidad de que tienes mayor chance, más chance de desarrollar la enfermedad. Si tienes un incremento en tu grasa abdominal o en la grasa alrededor de, ahora estoy pensando en inglés, Sí, pero no. el waist. ¿Cuál sería la traducción del waist? La cintura. La cintura. Ujú. Sí, sí, no, está. Es que es muy difícil a veces uno estudiar todo, ya llevas muchos años estudiando todo en inglés y ahora tener que traducir en tu cabeza. A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo a veces. Y quizás las personas piensan, no, es que te estás haciendo, no, es que cuando uno ya lleva unos añitos ya consumiendo información en inglés, tienes que después traducirlo todo. Sí. Exactamente. Sí, y eso que tú dices es muy importante. Me alegra mucho tu opinión acerca de que de esa capacidad de ser reversible, esa enfermedad crónica. Porque yo creo que puede ser un poco, vamos a decir, se puede sentir quizás a veces los pacientes no muy bien cuando le dicen, ya esto es crónico, ya esto es para toda la vida. Y yo veo que eso, muchos médicos le dan esa información a los pacientes. Entonces yo creo que ese mensaje tuyo de que sí, puede cambiar, puedes lograr a curarte, es muy importante. Sí, yo he visto desde mi experiencia pacientes que toman una cantidad increíble de insulina. Sin embargo, un cambio tan simple como bajar de peso los hace cambiar la dosis de insulina que necesitan, a veces al punto de ser una dosis mínima y quizás en el futuro hasta no ser ninguna en dependencia de la cantidad de peso que es capaz de bajar. Por eso es que yo creo que muchas de estas enfermedades son realmente causadas por el propio ser humano. Nosotros mismos nos las infligimos. La hipertensión es muy similar también. Las personas, por el nivel de estrés, por los alimentos que ingerimos, que la gran mayoría tienen una increíble cantidad de sodio y no lo sabemos. Muchas personas comen alimentos embutidos, alimentos en lata, vegetales enlatados, frijoles enlatados. Esos alimentos tienen, aunque a veces uno no se lo sienta en el sabor, tienen una cantidad increíble de sodio. Y a largo plazo, eh, eso prácticamente ajusta cómo los receptores en los vasos periféricos perciben qué cosa es un nivel normal de presión arterial. Esos sensores prácticamente se reajustan constantemente. Y con el tiempo, y estamos hablando de años, con el tiempo el organismo puede llegar a percibir que la presión arterial, lo que es considerado presión arterial alta, es la nueva norma, lo nuevo normal. Eh, por eso es que a mí me gusta cuando la presión arterial da síntomas,
Claro. porque todavía puedes hacer algo al respecto. Malo es cuando tienes una presión arterial elevada y no te da ni dolor de cabeza, no te da nada que te alarme, que te alerte de que algo está pasando. Eso es un miedo mío, eso que tú acabas de decir, de lo nuevo normal. Es un miedo que yo tengo de la salud actual, porque como sabes, los estudios investigativos se hacen a nivel poblacional. Entonces, si la población a nivel general se va enfermando cada día más, ese nuevo normal cada día es más enfermo. Entonces, vamos a tener que, no sé qué tú crees de eso, cómo se puede resetear ese nuevo normal, o tú crees que la clave está en la individual, es decir, hacer más individual la medicina. ¿Tienes algún tipo de opinión sobre eso? Sí, mi opinión personal es que la forma en que se practica la medicina en Estados Unidos tiene mucho que ver en los resultados que tú obtienes en tu práctica. Y tiene que ver mayormente porque estamos limitados con el tiempo. Los médicos están forzados prácticamente a ver cierta cantidad de pacientes en determinada cantidad de tiempo. eh, y es porque es así. No te queda otra opción. Pero educar a las personas tiene mucho que ver en los resultados que vas a obtener, al punto de que las personas que tienen alguna enfermedad pueden mejorar, o las personas que no tienen ninguna enfermedad pueden incluso prevenir que esa enfermedad ocurra, siempre y cuando tú la alertes de las cosas que ellos pueden hacer por sí mismos para evitar que eso ocurra. También eso tiene que ver, por supuesto, con las personas, cómo la persona toma ese consejo. Yo tengo pacientes que me escuchan y sí voy a hacer, me dicen, sí voy a hacer lo que dice y yo lo veo en la mejora en la presión arterial, lo veo en la mejora de sus niveles de glucosa, en su hemoglobina A1C, pero también tengo pacientes que lo ignoran y no ven mejoría e incrementan la dosis de los medicamentos hasta lo máximo y no ves mejoría alguna y tú te das cuenta que a pesar de que ellos te dicen que sí están haciendo lo que tú le dices, no es real, no es cierto. Eh, pero sí, es la diferencia entre el enfoque de la medicina acá de Estados Unidos y, digamos, países europeos y países como Cuba. Hay otros factores que tienen que ver con ese ejemplo que te di en particular con Cuba, como la falta de medicamentos, la falta de, o sea, la variabilidad en la dieta. A veces las personas comen lo que tienen disponible y no lo que pueden comer. Pero sí haría un cambio grande para personas en otros países que tienen posibilidades de cambiar su dieta. eh, sí hará una diferencia en la forma en que tú, si tu genética dice que vas a desarrollar algún tipo de enfermedad, puede adelantar o puede retrasar ese proceso. Claro. Yo quería hacerte una pregunta para entender un poquito algo. Acabamos de mencionar la hemoglobina glucosilada y la diabetes. ¿Me puedes explicar un poquito más la relación, por ejemplo, porque a veces yo he oído que a veces la hemoglobina glucosilada cuando viene ya a elevarse, em, ya hubo un tiempo anterior bastante prolongado de elevación de la insulina y que la insulina per se también daña al cuerpo. Entonces, también, y me gustaría también que si puedes expliques un poco eso de la hemoglobina glucosilada, qué cosa es, y sobre la insulina, si tú crees que hay alguna otra manera de prevenir, o decir, del paciente, ese paciente que está en su casa que todavía no tiene esa hemoglobina glucosilada alta, ¿qué pudiera hacer antes de llegar a ese punto para, vamos a decir, parar el desarrollo de la enfermedad? Bueno, realmente es más bien reiterar lo que habíamos mencionado hasta ahora. La hemoglobina glicosilada no es más que la forma en que se manifiesta o los cambios bioquímicos que ocurren en la hemoglobina, producto de un producto de estar la sangre expuesta a un nivel elevado de glucosa por un periodo prolongado de tiempo. Esta hemoglobina glucosilada también puede incrementar el nivel de radicales libres, que cuando se dice radicales libres, quiere decir que estas moléculas conocidas como radicales libres van a lesionar los tejidos a los cuales se expone. Eh, entre más se prolonga en el tiempo, mayor es el daño. Enfermedades como la diabetes, que es la que estamos abordando ahora, se manifiesta por un mayor daño vascular y mayormente en los vasos más pequeños,
lo que quiere decir que se va a traducir en daño renal o de los riñones en el futuro, daño en la vista, en la visión, en la retina y daño en los vasos periféricos de forma general, que puede incrementar tu riesgo de infarto del miocardio, incrementar tu riesgo de enfermedad cerebrovascular o stroke, como se conoce en Estados Unidos, o en el idioma inglés. Eh, y el mayor, o sea, el tener el nivel elevado de insulina conlleva a que, contrario a lo que la gente pueda creer, vas a aumentar tu peso, porque ese es el efecto que tiene la insulina en el metabolismo del organismo. Incrementa eh, ahora estoy pensando en inglés de nuevo, el storage, o sea, el almacenamiento de grasa, que luego se va a transformar más tarde en que tu organismo va a ser tan pero tan resistente a la insulina, que aunque tenga suficiente, eh, no va a hacer la función que tiene la insulina, que es pasar la glucosa del espacio extracelular al espacio intracelular y ser utilizado posteriormente como fuente de energía. Entonces, los daños son innumerables. Las personas, el nivel de insulina, o sea, el nivel de hemoglobina A1C en la cual uno se preocupa más y ya cree que debería entonces empezar el tratamiento con insulina sintética o inyectable, sería por encima de 10. Por debajo de 10 todavía se puede manejar con medicamentos por vía oral, pero ya por encima de 10 es lo que se recomienda utilizar la insulina inyectable, que es lo que la mayoría de los pacientes que tienen miedo, es lo que quieren evitar la mayor parte del tiempo, nadie se quiere inyectar. Eh, pero ese es el resultado final de una diabetes descontrolada, que muchas veces depende de uno mismo. Claro. Pero vamos a decir que va un paciente a tu consulta, por ejemplo, y tú lo ves que tiene algunas características de un síndrome metabólico, pero no ha llegado a ese extremo, pero se ve un poquito sobrepeso, etcétera. Pero tiene su hemoglobina glucosilada bien. ¿Tú crees que hay algún tipo de beneficio en medir la insulina si está muy elevada? Um, bueno, realmente ahí sería otro tipo de preocupación, como por ejemplo, es que el paciente es resistente a la insulina y por eso que su nivel está más elevado, o es que el paciente tiene algún tipo de tumor que está provocando los niveles de insulina se disparen. Eh, no creo que haya un beneficio en particular en medir los niveles de insulina, a no ser que esté sospechando que el paciente está haciendo algún tipo de hipoglicemia, eh, entonces tú quieras medir el nivel de insulina. Pero sí lo he visto hacer, eh, mayormente los practicantes avanzados han hecho ese tipo de exámenes o hacen ese tipo de exámenes, pero no le veo el beneficio a medir los niveles de insulina. Ya, Si tus niveles de hemoglobina A1C están en el rango aceptable o en el rango de la prediabetes, si están en el rango de la prediabetes ya sabes que tienes que hacer algunos cambios. Si están en el rango aceptable, eh, realmente si el paciente está obeso, sí deberías de todas formas hacer cambios de salud porque, o en el estilo de vida, porque en el futuro sí puede quedar algún cambio. Y ahí viene a cumplir el rol en lo que te decía de hacer visitas regulares al médico, al menos anualmente, porque los cambios ocurren así. claro. Em, Sería, yo creo, beneficioso para nuestra audiencia que clarificáramos un poco los términos. Por ejemplo, hemos hablado diabetes, síndrome metabólico, prediabetes. ¿Puedes clarificar la diferencia entre ellos, por favor? Bueno, en cuanto a la prediabetes y la diabetes, es un número que arbitrariamente, basado en estudios de qué es la norma y qué es lo que está fuera de la norma, eh, alguien determinó de que de un rango a otro rango es lo que es considerado hemoglobina A1C normal. La hemoglobina A1C es lo que nosotros utilizamos para determinar si estás en el rango de la prediabetes o el rango de la diabetes. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cómo ha sido tu control o tu nivel de glucosa en los últimos 90 días. Estamos hablando de 3 meses.
Eh, síndrome metabólico es una cosa un poco más compleja. Tienes que mirar múltiples factores para determinar si el paciente tiene un síndrome metabólico y uno de esos es lo que mencionabas, que tenga el nivel de insulina incrementado, que tenga un aumento eh, de, la, de la longitud o de la circunferencia abdominal, que tenga otras manifestaciones clínicas como que tenga eh, Problema con el colesterol. exacto el colesterol, los cambios que ocurren en la piel alrededor de los pliegues, lo mismo en la axila, que en la ingle, que en el cuello. Eh, pero en cuanto a diabetes y prediabetes, lo que es considerado el rango normal es por debajo de 5.7 la hemoglobina A1C, es normal. Entre 5.7 y 6.3 aproximadamente es lo que es considerado prediabetes. Ya por encima de 6.3 ya es considerado diabetes. Ya. Y, y Marcel, yo ahorita te quería hacer una pregunta y ahora me acordé. Con respecto, hemos estado hablando de la importancia también del colesterol en este mismo síndrome metabólico. Y las personas hablan de colesterol bueno, colesterol malo, etcétera. ¿Puedes explicar un poquito cuál es el bueno, cuál es el malo, qué hacer? Sí, los niveles de colesterol se dividen, hay múltiples tipos de colesterol y otros tipos de moléculas bioquímicas considerados parte de ese grupo de colesterol bueno y colesterol malo, como los triglicéridos. Por ejemplo, nosotros anteriormente mirábamos el nivel total de colesterol como el factor a medir para determinar el riesgo vascular que tenía o cardiovascular que tenías para el futuro. Eh, ahora miramos mayormente el colesterol LDL, que es realmente que se conoce como colesterol malo. Se dice que han vuelto como los parámetros tan estrictos que un colesterol malo de menos de 70 es lo que es considerado lo aceptable. Y si tienes si ya tú has tenido algún tipo de manifestación cardiovascular, un infarto cardíaco, ese número debería ser tan bajo como sea posible. Y créeme que tener un LDL de 70 no es nada fácil, porque yo lo he visto en varias personas que tienen dosis máximas de estatina, 80 miligramos, y todavía tienen el LDL en 120, 110, y entonces ahí es cuando tienen que añadir otros medicamentos. Eh, ahí está el Zetia, el Zetimab, pero también hay medicamentos inyectables eh, que también se utilizan en combinación con las estatinas o supliendo las estatinas cuando el paciente tiene algún tipo de intolerancia a esta. Claro. Yo creo que estamos de acuerdo que esto que hemos estado hablando de la diabetes, todo esto, tiene como común muy frecuentemente el sobrepeso y la obesidad. Y hablando de sobrepeso y obesidad, hoy en día está muy de moda el GLP-1, estos nuevos medicamentos. ¿Tú me puedes comentar algo que crees de ellos, cómo funcionan, etcétera? Bueno, hay muchos estudios que han mostrado los beneficios de los GLP-1, pero a ciencia cierta, esto es solamente interpretación mía, esto no es una cosa que lo vamos a postear en ningún tipo de, de journal de medicina ni nada por el estilo, pero no se sabe realmente a ciencia cierta hasta después de 5, 6, 7 años que ese medicamento esté en el mercado, de los efectos adversos de ese medicamento. Si yo digo, si tu obesidad es tan severa que amerita un tratamiento extra, definitivamente hazlo. Pero si el tipo de obesidad que tú tienes no es considerablemente en el nivel que requiere tratamiento médico y tú puedes manejarlo con cambios de estilo de vida, esa sería mi recomendación personal. Tratar de tomar, todos los medicamentos vienen con un perfil de efectos adversos que algunas personas lo manifiestan, otras personas no lo manifiestan. Y muchas veces no se sabe hasta de aquí a 10, 15 años si incluso tienen la posibilidad de provocar cáncer. Claro.
y se ve en la medida que ese medicamento se hace más popular y más personas lo utilizan, y eventualmente alguien mira los patrones, pone todas las piezas juntas y dice, yo veo que esto está asociado a este medicamento. Claro. No sé si es el caso de los GLP-1, al parecer es un medicamento muy prometedor, pero yo sí le recomiendo al público en general que tenga mucho cuidado y que si pueden hacer cambios por sí mismos sin tener que tomar ningún tipo de medicamento, sería la opción que yo les recomendaría, número uno. Eh, y sobre todo por los beneficios que vienen asociados con hacer ejercicio físico, y etcétera. Pero si tú definitivamente lo necesitas, sobre todo si eres un paciente diabético, tómalo. ¿Y por qué nombres se conocen de manera común? Es decir, por ejemplo, alguien va a tu clínica o a otra clínica y se lo mencionan, ¿cómo ellos pueden saber cuáles son esos medicamentos y qué es lo que realmente hacen? Bueno, Ozempic es el número uno, el más popular en estos momentos. Ahora hay otros que están saliendo que no son GLP-1, eh, tienen otro mecanismo de acción como la teriparatida, que ahora mismo no te puedo decir el nombre comercial. Yo sé que lo comercializa Eli Lilly, pero si me preguntan, yo les puedo decir. En estos momentos no recuerdo exactamente cuáles son Claro, los nombres genéricos. claro. Yo creo que en español el GLP-1 sería péptidos similares al glucagón, ¿correcto? Exacto, No, ok. exacto. Los efectos adversos que tienen mayormente eh, son incómodos porque el efecto que hacen es te obligan a comer menos. Tú te sientes lleno mucho más rápido. El Claro, estómago se vacía de forma más lenta y entonces disminuye la cantidad o la frecuencia de las comidas que vas a tener en el día. Pero yo digo que eso es algo que tú puedes hacer por ti mismo. Tú claro, no dependes de un medicamento para hacerlo. claro. Sí, también he oído un poquito de controversia con respecto a que a veces dicen que puedes perder masa muscular también. Y yo creo que el músculo es muy importante en el ser humano. Algunos dicen que es el órgano más importante. Se está hablando hoy en día. Entonces, So, como te dije anteriormente, no hay un medicamento que no venga al costo de algún efecto adverso. claro, Y esos efectos adversos se van a ver más en la medida que el medicamento sea más popular, que sea más generalizado al público. claro, claro. Y con respecto a esto de la obesidad que hemos estado hablando, que si la persona puede hacer ejercicio, que lo haga, ¿verdad? En vez de estar tomando medicamentos. Y a veces yo me he dado cuenta que muchos entrenadores personales le dicen a sus pacientes, le dicen, tienes que ver al doctor primero a ver si puedes hacer ejercicio. Ahora, basado en tu experiencia y tus conocimientos, ¿qué condiciones puede tener una persona que no esté viendo y que tú le puedes decir, mira, si tú tienes esto, definitivamente no hagas ejercicio? Bueno, ejercicio físico depende de la intensidad del ejercicio físico, pero si alguien, por ejemplo, viene a verme a mí, a mi clínica, eh, digamos, una persona joven de menos de 40 años, preguntas que se le hacen es si ha tenido historia en la familia de que alguien haya muerto joven, por debajo de 40 años, por algún tipo de ejercicio físico. Ya eso indicaría que hay algún tipo de enfermedad familiar que se pudiera transmitir en relación con incremento al riesgo de muerte cardiovascular súbita o muerte cardíaca súbita. Para una persona mayor, una persona ya, bueno, no digamos mayor porque muchas personas se van a sentir ofendidas, pero ya un adulto mayor, entre los 50 y 60 años, lo que estamos buscando es ver si no hay algún tipo de lesión subyacente, eh, digamos, paciente diabético que haya tenido un infarto silente, que es muy común, eh, producto a la neuropatía que produce los niveles elevados de glucosa. Ese paciente puede haber tenido un infarto que no le dio ningún tipo de dolor, no sabe que lo tuvo y sin embargo se descubre en una visita al médico rutinaria, se le hace un electro y muestra que tiene una lesión antigua. Por supuesto, ya en ese momento tú sabes que ya esa lesión está fibrosada, esa lesión no, el paciente no tiene absolutamente nada de qué preocuparse en ese momento en particular.
en la situación aguda, pero ya sabes que la intensidad del ejercicio que va a hacer de forma inicial no va a ser como las personas que están en sus 30 o en sus 40. Va a ser una cosa un poco más suave. El ejercicio que yo le recomiendo a todo el mundo y es el que prácticamente no va a lastimar a nadie, va a ser la caminata. La caminata de un ejercicio aeróbico de al menos 30 minutos es lo que les recomiendo a la mayoría de las personas, por supuesto, siempre viendo a un personal de la salud antes de hacer algún tipo de entrenamiento y ver que esté totalmente apto para hacer cualquier tipo de ejercicio físico. Hay veces hay cosas que se descubren en la ocultación, en una visita rutinaria, como ya te mencioné, que el corazón esté latiendo bien, que no tenga ningún tipo de arritmia, que digamos, por ejemplo, una persona que tenga una estenosis aórtica no va a poder hacer a la misma intensidad de ejercicio físico porque esa persona depende mucho del volumen sanguíneo y si se excede en la capacidad de ejercicio físico, pudiera desmayarse y pudiera entonces tener una fractura craneal que complica las cosas. Es por así mencionar un ejemplo. Claro. Sí, es decir, que hacer ejercicio siempre es bueno, lo único que es la cantidad y la intensidad, y depende de la persona y Exacto. la condición. En caso de, yo creo que es muy común la hipertensión. ¿Tú crees que una persona hipertensa, porque cuando tú estás haciendo ejercicio, aumenta un poco esa presión arterial? Exacto. Cómo tú ves esa relación entre un hipertenso y su, no, que no tenga más nada, solamente tenga hipertensión y su capacidad de hacer ejercicio? ¿Tú crees qué le recomendarías? Eh, Definitivamente hacer ejercicio físico incluso pudiera ocasionar, uno de los beneficios que tiene es disminuir la presión arterial de forma general a largo plazo. En el momento en que estás desarrollando, o sea, que estás haciendo el ejercicio físico, por supuesto la presión arterial se incrementa, pero con el tiempo hay muchos químicos que son liberados en el organismo de uno cuando hace ejercicio físico. Uno de ellos es el óxido nítrico, eh, algunos, algunos químicos que también estimulan la proliferación de los vasos sanguíneos. Se desarrollan mucha circulación colateral que te beneficia si, por ejemplo, tú tienes algún tipo de eh, placa de ateroma o las grasas que se acumulan en los vasos sanguíneos, que lesionan los vasos sanguíneos, mayormente las arterias coronarias, las arterias cerebrales. Al tú hacer ejercicio físico, provocas que los vasos sanguíneos se multipliquen, pequeñitos, pequeños vasos sanguíneos, hagan como, estoy pensando en inglés nuevamente, un bypass o como se salte en ese bloqueo que existe en esa arteria y la circulación se distribuya mejor hacia esa parte que la sangre no llega tan bien como llegaba antes una persona más joven. Eh, por supuesto, la aterosclerosis es una cosa que inicia desde el momento en mundo que nacemos, no es una cosa que se limita solamente a las personas que son adultos mayores. Personas tan jóvenes como en sus 20 pueden tener una aterosclerosis, no va a ser tan avanzada, pero sí está presente. Entonces, esos son algunos de los beneficios del ejercicio físico, que desarrollas mayor capacidad de circulación, tus vasos sanguíneos se vuelven más flexibles, eh, son capaces de almacenar o de expandirse mejor, a pesar de que la presión está alta y al ser flexible, no va a haber el riesgo de que estalle, por así decirlo, y provoque lo más común sería, por ejemplo, que la gente conoce como un derrame cerebral o una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica, o que las personas no desarrollen una isquemia cardíaca de forma aguda, sino que tenga la capacidad de tener mayores vasos sanguíneos que lleguen a esos lugares donde el flujo sanguíneo no es tan efectivo. Claro. No, sí, o sea, muy buena explicación, muy buena. Y yo creo que Marcel, por hoy, yo creo que podemos dejar aquí en nuestra conversación. Ha sido un gran placer conversar contigo.
Cada vez que yo hablo contigo me da la impresión que podemos estar hablando por horas y horas más, eh, pero, pero yo creo que está bien por hoy y te invito desde ahora a que cada vez que tú puedas, yo sé que tu tiempo es corto, estás en un programa de residencia en los Estados Unidos, lo cual es difícil al mismo tiempo con tu familia, pero cada vez que tú puedas pases para acá y hagamos de esto algo habitual, así yo también tengo una excusa para conversar contigo más y, y estar un rato charlando. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es así como dice, este tipo de temas es un poco apasionante. Hay mucha tela por donde cortar, eso es lo bonito de la medicina, que nunca te vas a aburrir, siempre hay descubrimientos nuevos, siempre hay algo nuevo de qué hablar, ya sea enfermedades nuevas, medicamentos nuevos. Sí, Eh, pero si quieres hablar de algún tema en particular, este tema que hablamos ahora fue muy general, pero si existe algo que el público que nos va a ver que esté interesado en conocer, ellos pueden dejarlo en los comentarios y definitivamente podemos abordar el tema en el futuro. sí, no, sería perfecto. Después, depende a lo que quieran las personas, ir tratando temas, por ejemplo, diabetes, que hemos hablado bastante hoy de ella, también enfermedades cardiovasculares que yo sé que te apasionan también, y hablar de cada una de ellas. Sería muy bueno, sería muy bueno. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido un honor tenerte en el primer capítulo, en el primer programa de podcast, y espero tenerte pronto por acá. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego.